Las semillas tradicionales, o semillas antiguas o variedades locales, son semillas que tienen como origen el manejo durante siglos de agricultores y agricultoras que tras cada cosecha seleccionaban las mejores semillas para sembrarlas los siguientes años. Las variedades tradicionales están adaptadas a las condiciones naturales como el clima, el suelo o la fauna con las que han evolucionado, pero también están adaptadas a la cultura local, siendo la base de la gastronomía de cada zona. Las variedades tradicionales forman parte de nuestra identidad, son nuestro patrimonio cultural y genético y no podemos perderlo. El trigo llegó a la península ibérica hace aproximadamente 7.000 años y hasta hace unas pocas décadas solo se sembraban variedades tradicionales en nuestros campos. Sin embargo, en la segunda mitad del siglo XX, estas variedades tradicionales fueron sustituidas por variedades modernas, procedentes de programas de mejora genética llevados a cabo por científicos en estaciones experimentales con condiciones controladas y alejadas de las condiciones reales de los secanos mediterráneos. Estas variedades modernas necesitan más agua y gran cantidad de insumos industriales para producir. Hace algunos años, investigadoras de la Universidad Pablo de Olavide comenzaron una investigación en campo para comparar variedades tradicionales de trigo que eran cultivadas en Andalucía a principios del siglo XX con las variedades modernas que se cultivan actualmente en esta región. Durante 3 años sembraron 6 variedades tradicionales y 6 variedades modernas en tierras de secano andaluzas y tanto en agricultura ecológica como en convencional y sacaron las siguientes conclusiones. La producción de trigo fue igual con las variedades tradicionales y con las variedades modernas, tanto cultivadas con manejo ecológico como con manejo convencional, debido a que la falta de lluvia limita el rendimiento en todos los casos. Las variedades tradicionales son más altas, producen mucha más cantidad de paja que las variedades modernas, respondiendo a las necesidades que había antes de alimentar al ganado. También desarrollan más las raíces con el fin de explorar mejor el suelo para conseguir nutrientes y agua, tan escasos en los terrenos de secano mediterráneos. La mayor producción de paja les permite competir mejor que las variedades modernas frente a las hierbas, lo que podría facilitar en gran medida el trabajo de los agricultores ecológicos y permitir un menor uso de herbicidas en los campos de cereal con manejo convencional. Incorporar más carbono al suelo y contribuir a la mitigación del cambio climático, pero también a la mejora de los suelos degradados. Hacer de los campos de cereal sembrados con estas variedades espacios para la conservación de aves asociadas a estos paisajes. También, las variedades tradicionales tienen más contenido en proteína que las modernas y menos gluten, lo que puede ser muy interesante para las personas que deciden o necesitan reducir la ingesta de gluten en la dieta. Sin embargo, la mayor altura de las variedades tradicionales se convierte en un inconveniente si estas semillas se cultivan en condiciones de regadío y de fertilización química, porque entonces estas variedades crecen mucho y se tumban. Es el llamado encamado, que empeora la calidad del grano y dificulta y reduce la cosecha. Por tanto, las variedades tradicionales son ideales para el secano, pero no para el regadío. Por todo esto, este grupo de investigación defiende la necesidad de recuperar y volver a sembrar estas variedades en el campo, en condiciones de secano y con fertilización orgánica o rotación con leguminosas o barbecho. Recuperar este valioso patrimonio biológico y cultural requiere el compromiso de agricultores y consumidores para su producción y consumo, pero también el apoyo decidido del Gobierno español para desarrollar una normativa que facilite el uso y comercialización de estas variedades por parte de los agricultores.